Sáqueme uno que es presidenciable, ¿no? Todos son pigmeos, ¿no? El único hombre sería presidenciable, digo, solvente por todos los lados, ¿no? Es pues Centauro. Vamos con lo que hemos anunciado al iniciar el programa sobre la presencia de Isaac Humala, padre del expresidente Ollanta Humala, padre del líder etnocacerista Antauro Humala, que en estos momentos se encuentra ya iniciando una campaña política a todas luces, como se está percibiendo, se está viendo, y lo que ha hecho también en un recuento de un hecho reciente, Danilo Bogatás, cuando menciona que se baja el carro y termina aglutinando a más de 5.000 personas. Y tiene razón cuando menciona a Danilo Bogatás este aspecto, porque por ejemplo, cuando vemos las convocatorias a marchas que hacen otros líderes políticos, no tienen el nivel de llegada que tiene Antauro Humala. Ojo, no estoy haciendo campaña a favor de Antauro Humala. Lo que estoy graficando es el escenario político que en estos momentos se comienza a pintar en el país, y debe existir un porqué. Ante la situación, por ejemplo, de enfrentamiento, de confrontación, ¿cómo es que una figura política salida de prisión lanza un discurso bastante radical y termina aglutinando masas, y termina generando atención, y termina concitando el interés de miles de personas en las ciudades por donde él está pasando en estos momentos? Esto tendría, sin duda alguna, tendría que llevar a una profunda reflexión a los líderes políticos de diferentes partidos, nuevos o aquellos partidos políticos históricos en el país, de cómo es que perdieron terreno y existe una carencia de decencia política en todo el territorio patrio, porque presidente que elegimos, presidente que va camino a la cárcel, presidente que va camino a ser acusado por la Fiscalía de la Nación. Tenemos todos los expresidentes. El caso, por ejemplo, de Alberto Fujimori purgando condena. El caso de Alejandro Toledo en Estados Unidos de mil formas intentando evitar ser extraditado al Perú. El caso de Alan García que se suicidó. El tema de Ollanta Humala que ha pasado por cárcel con prisión preventiva juntamente a su esposa Nadine Heredia y que están enfrentando un juicio oral. Ellos están en juicio oral. El caso Pedro Pablo Kuczynski que también estaba bajo prisión, estaba con arresto domiciliario. El caso Martín Vizcarra también no lo podemos eludir. Y el caso de Pedro Castillo, que en estos momentos se está enfrentando 5 investigaciones del Ministerio Público y muchos señalan que su destino pareciera ser que está bastante marcado en una sentencia probable de encontrarse mayores elementos de convicción dentro de la Fiscalía. Pero eso en su debido momento. En esos instantes estamos con Isaac Humala, comunicamos y le damos la bienvenida. Señor Humala, buenas noches. Gracias. Gracias por su presencia aquí en los estudios. Como papá, usted ha tenido un hijo presidente que ya pasó por un espacio judicial bastante complicado, muy complejo como la prisión, acusado de corrupción y lavado de activos. Antauro Humala, ¿para usted es presidenciable su hijo? Bueno, el único presidenciable en este momento, porque como le decía hace ratito, ¿no? Sáqueme uno que es presidenciable, ¿no? Todos son pigmeos, ¿no? El único hombre sería presidenciable, digo, solvente por todos los lados, ¿no? Es pues Centauro. Y razón por la cual, ¿no?, en las elecciones de enero del 2021, sin tener partido ni personeros, nada, sacó el 10% del Congreso. De 130 congresistas, 13 etnocaceristas. Ahora casi todos lo han traicionado, es otra cosa, ¿no? Y ahora que sale, como usted ha dicho, ¿no?, es más o menos como Belaunde, ¿no? Donde va, convoca gente, ¿no? Entonces, por algo será. Ha escrito libros, ¿no?, como oficial, inferior, apenas sale de la escuela o en la escuela, funda una logia, el etnocacerista. Ese ya un análisis de estudio de la historia del Perú. ¿Qué cosa es Cáceres? Cáceres primeramente es dignidad nacional, en una situación en que el país, como ahora estaba en ese tiempo en la guerra con Chile, todos traidores. El presidente de la República durante la guerra misma era un chileno general en ejercicio, en actividad, Mariano Ignacio Prado. Y eso está documentado en el libro El caso Prado, de Vitocho, ¿no? García Belaunde, que se ha publicado hace como 5 años. Una investigación minuciosa, caso por caso, documento por documento. Era presidente, ¿no? Entonces, en este momento, para mí,
no encuentro. Tendría que decir usted quién sería equiparable a él en valor y en ejecutoria. Pero ¿es equiparable a Belaúnde Antauro Humala? Belaúnde no ha sido acusado de secuestro ni asesinato de policías. No. Belaúnde es un tipo que habla castellano bien, ¿no? Él nunca ha dicho que es asesino, porque él, como hombre culto, de los pocos que hay decentes, dice, el muerto en guerra es una baja, es un caído en acción de armas, no es asesinato, porque si no tendríamos que reclamar a Chile de haber asesinado a Grau, o en Arica haber asesinado a Bolognesi, acciones de armas. O, por ejemplo, usted está peleando box, ¿quién pelea box? Uno cae y no se levanta, muere. Ese no es asesinato. Ese es, ¿no? Es este accidente deportivo fatal o legítima defensa. ¿Y qué pasó en Andahuaylas, en la comisaría de Andahuaylas? En Andahuaylas, ¿no? Entonces habría que preguntarle al actual presidente del Congreso, el general Williams. Era el estratega ahí, ¿no? Él era, ¿no? Y está filmado. Usted no dice, está filmado. Yo he visto, está filmado de que los tiros vienen de francotiradores. Y los francotiradores fueron capturados. Todo está filmado. Lo estaban sacando la mugre porque se rindieron. Era un capitán del ejército, un alférez también del ejército de alarma, ¿no? Un técnico huyó. Entonces lo iban a masacrar. Han subido 20 etnocaceristas y lo han salvado. Lo han bajado y lo han entregado. Entonces, en el cuartel de la policía que lo tenía Antauro. Pero, si Antauro no lo recibe, lo habrían linchado. Pero para la Fiscalía y para el Poder Judicial, Antauro Humala termina siendo responsable de ese secuestro y esos asesinatos de policías, de 4 policías. Ya, lo que pasa es que, mire, los policías no estaban paseándose con su novia, estaban con las armas al ristre, estaban atravesando la frontera, estaban pasando del río para la derecha, está Andahuaylas, ese era el campo, ¿no? tomado por los etnocaceristas. Y la margen izquierda del aeropuerto, eso era del ejército. Entonces pasaban al otro lado, estaban incursionando, ¿no? Pero todavía no le han disparado del frente, que estaba a 2 cuadras. El tiro viene por atrás. Y la autopsia, está. Son balas prohibidas que solamente maneja una unidad que de 70 a 75 hombres que fueron al mando del general Otto Gibowicz. O sea, para usted no existió ningún asesinato de policías. No, para mí no, sino es la realidad. Lea usted el expediente, ¿no? Entonces, los policías, ¿no?, han sido muertos por la espalda, de arriba y por la espalda. Solo sabe usted de la necropsia. Pero si esa es la realidad y eso está en el expediente, ¿por qué Antauro Humala ha sido sentenciado? Bueno, mire, ¿no?, la traición, la venalidad del Poder Judicial, eso es rebelión, sedición. Ese delito no está tipificado en el Código Penal, sino en la Constitución. Artículo 45 de la Constitución dice, el grupo, quien sea, que se levante en armas, ¿no?, contra un gobierno constitucional establecido, comete rebelión o sedición. Y rebelión o sedición es levantamiento con armas, ¿no? Entonces, ¿no?, los caídos en acción de armas. Ahora, por otra parte, exitosa. Todos los jueces, y todos, excepto uno, los del Tribunal Constitucional, todos ellos, ¿no?, le han negado la condición del delito político. No han reconocido que es rebelión o sedición, sino como un concurso de delitos comunes. Entonces Antauro sería un jefe de 7 bandas, ladrones, que han arrebatado armas, han hecho daños, han secuestrado, matado, sí, etc. Eso, ¿no?, es una aberración. Ahora, en esto no, ese expediente tiene que revisarse. ¿Por qué? Porque ese expediente va solamente a los 4 muertos. Y los 2 etnocaceristas muertos también por los francotiradores, esos están considerados como si fueran gatos o cuyes. ¿Y exactamente qué hizo Antauro Humala en ese Andahuaylazo? Se levantó en armas, hizo sedición, ¿no?, en armas, pidiendo la renuncia de Toledo y que lo reemplace el llamado por ley el vicepresidente Weizmann. Y provocó la muerte de 4 personas, de 4 policías. No, mire,
en acción de armas no provocó. En todo caso, provocó el gobierno que está preso o que debe estar preso ahora. Pero no estábamos en una guerra civil en ese momento. ¿Cómo? Pero no estábamos en una guerra civil en No. ese momento. Al levantarse, él provoca una guerra civil. ¿Por qué? Porque cuando se levanta, estaba borracho el presidente, ¿no? Entonces Castilla estaba, el general Williams estaba entregando, porque en ese tiempo él estaba terminando su puesto de comandante jefe de la 4ª Región Militar. Entonces lo hacen venir muy bien porque es el mejor estratega de los soldados que tenemos, el mejor estratega para esa cosa. Entonces viene él para hacerse cargo. Y entonces ese día se vuelve a sacar el peruano para autorizar, tocar eso como el secretario de emergencia, epicentro de guerra, de operaciones, para poder mover a la policía, para poder mover al ejército de sus cuarteles, ¿no? Tiene que haber un decreto supremo. ¿Debo entender que usted está orgulloso de lo que hizo Antauro Humala en ese Andahuaylazo? ¿Cómo? ¿Usted se encuentra orgulloso de lo que hizo Antauro Humala en ese Andahuaylazo? Bueno, orgulloso, por supuesto, porque por lo menos lo hizo por la dignidad. Por la dignidad, por ejemplo, ¿no? En ese año hubieron 4 cargos por lo que fue la rebelión. Uno, porque el gobierno, traicionando al país, liquidó Aerocontinente, que era una empresa privada, y lo entregó a LAN-Chile. ¿No? LAN-Chile se adueñó en el primer semestre todo el espacio aéreo del Perú. Capturó. En este momento, LAN-Chile ya es universal. Tiene oficinas en Japón, tiene oficinas en Londres, todas esas cosas. ¿No? Ya había asumido a través del aeropuerto de Jorge Chávez. ¿No? Entonces, y los aeropuertos del Perú son de Chile. Ahora, entonces Chile ganó el espacio peruano. Esa es la primera cuestión. Segundo, de que el ejército fue subordinado a la policía. Y tal es así que el actual el general Williams era el más antiguo de los generales, estuvo entre los 7 generales en Andahuaylas contra Antauro. 3 generales del ejército y 4 generales de la policía. Y el que mandaba era un general de la policía. Y el general más antiguo y la estratega del ejército, el general Williams, estaba subordinado. Está subordinado. Entonces es un cargo contra él también, porque la Fuerza Armada, menos el ejército, puede subordinarse a la policía. Ahora, yo le pregunto algo. Ese es de los 4. Ya, señor Humala, yo le pregunto algo como ciudadano. Entendiendo que Antauro Humala, su hijo, está comenzando campaña política tras su salida de prisión y él lo primero que dijo al salir de la cárcel es que no se arrepiente de lo que hizo en el Andahuaylazo. Y además hay que reconocer que está aglutinando importante multitud en el sur del país, que ha sido también el bastión del presidente Pedro Castillo. ¿Cuál sería la línea de gobierno de su hijo Antauro Humala de llegar a la presidencia? ¿Cómo sería un país, un Perú con Antauro Humala en la cabeza? Bueno, está prácticamente bosquejado en el plan del Instituto de Estudios Geopolíticos. Primeramente, haciendo un paréntesis, en este momento está pasando una aberración, porque ahora tenemos un presidente del Congreso espurio. El general Williams es un presidente del Congreso espurio. ¿Por qué? Porque hay vicepresidente. La presidenta legal sería la señora, ¿cómo se llama? ¿La vicepresidenta Marta Moyano? Marta Moyano. ¿Por qué? Porque si vaca la presidenta, tiene que reemplazarle al vicepresidente, porque si no serían vicepresidentes falsos. Entonces la presidenta legítima del Congreso, conforme a la Constitución, conforme al derecho y conforme a la palabra, ¿qué cosa es vicepresidente? Vicepresidente es el que va a reemplazar al presidente. Claro, eso sería un orden normal, pero el reglamento del Congreso no lo establece en ese sentido. Pero ese reglamento es espurio, entonces el reglamento del Congreso establece que el cargo vacante termina siendo asumido por una nueva elección. Pero yo le preguntaba... No, antes no se vaya. Pero el castellano no dice eso, ningún idioma dice eso. Claro, pero... vicepresidente es el que ha sido elegido junto con el presidente. Lo otro es contrario a la Constitución, es antiderecho. Es lo que en este momento las Naciones Unidas ha tipificado al Perú. El Perú ya no es un Estado de derecho, ¿Sí, no? sino un Estado antiderecho,
Acá se hace todo contra la ley. Ya, ahora, no se me vaya ahora usted. Yo le preguntaba cómo sería un gobierno de Antauro Humala en el país. Ya, le voy a decir. ¿No? Primeramente, tiene que reivindicarse, ¿no? La parte que le corresponde del mineral que extraen las empresas mineras, gasíferas y petroleras. ¿Por qué? Porque el 100% del mineral que extrae se lo llevan, se apropian. ¿Nacionalizar la minería? No. La concesión significa que la mina es del Estado, del subsuelo, del Estado. Pero para hacerlos, para sacarlo y ponerlo en el comercio, usted pide permiso, eso se llama concesión. Hace un trámite, etcétera, le da concesión. Entonces en la concesión se dice cuántos está ubicado la cantidad de minerales que hay, oro, plata, etcétera. De lo que usted saca, por ley del concesionario, por derecho, hay una copropiedad. Usted tiene que reconocer una parte al país que es el legítimo propietario del mineral. Y por su trabajo, como usted lo saca, por eso también es su parte. Entonces hay una copropiedad. Al concesionario le corresponde una parte de lo extraído, eso no es impuesto, ¿no? Y de la otra parte le corresponde al país. Mucho se teme, para entenderlo mejor, mucho se teme que Antauro Humala, de llegar a la presidencia, podría nacionalizar, expropiar las empresas privadas mineras para que el Estado peruano lo maneje. Pero eso no lo dice él, ni lo dice el etnonacionalismo. El etnonacionalismo reconoce la propiedad privada, reconoce el capitalismo, reconoce al dueño, sino que el dueño, ¿no?, en este momento está cometiendo apropiación ilícita, ¿no? ¿Por qué? Porque toda la vida, por ejemplo, en el derecho romano, hace miles de años, en el derecho romano, ¿no?, al soberano le corresponde, soberano que se llame rey, emperador, lo que sea, le corresponde el 20% mínimo, ¿no? E incluso en la conquista del rescate de oro y plata de Atahualpa, Pizarro lo primero que hace es separar la quinta parte y lo manda al rey. Y durante el virreinato, si bien el trabajo minero es obligatorio, ¿no?, gratuito y sangriento, ¿no?, siempre el Estado, el rey, percibió la quinta parte. En la República lo mismo, hasta 1993, recién con la Constitución de Fujimori, ¿no?, el concesionario se lleva todo, ¿no? Entonces ahí hay traición del Estado. El Estado traiciona, los gobiernos traicionan, ¿no?, a la nación, que es el dueño del mineral. Usted dice, Alberto Fujimori, me hace recordar los casos de corrupción, y Antauro Humala menciona pena de muerte para corruptos, aunque sea su hermano. ¿Usted está de acuerdo con eso? No, pues eso es lo que dice, porque la pena de muerte está abolido por la Constitución del Perú. ¿Y por qué Antauro Humala dice eso? Y también por las Naciones Unidas. Está prohibido mundialmente, salvo, ¿no?, traición en situación de guerra. Solamente cuando hay traición en situación de guerra hay fusilamiento. ¿Y cuál es la sensación suya como papá? Ya no le pregunto una opinión política, sino como papá. Cuando escucha a Antauro Humala decir que él aplicaría la pena de muerte, aunque sea su hermano también un condenado a muerte, como Ollanta Humala, que también ha sido presidente, porque para él también ha sido corrupto. Bueno, eso es una patinada en su primer discurso, creo que en una entrevista que se le hace, pero después en Andahuayla ya lo rectificó. Dijo, no es ya época de la violencia, rebelión, sedición, tomar las armas, ni golpe de estado de masas, meticulosamente con la ley. Entonces, meticulosamente con la ley es de que el Perú no ha donado al concesionario, ha dado concesión. Por concesión, al Perú le corresponde una porción del mineral extraído. Ahora, esa porción, según la Constitución del 79, es lo que estaban pagando los mineros. Estos mineros estaban pagando hasta 1973, según la Constitución de 1979, promulgado por Belaúnde, y que recoge las conquistas del velasquismo, que es el ejército, ¿no? Es 20% es para la pequeña minería en cobre. Y los primeros 200,000
paga 20%, Ya. yo 0,100 Bueno, en su momento sería oportuno que Antauro Humala también como candidato que él básicamente señala que va a hacer, nos explique cómo serían sus fórmulas económicas en el tema de la minería. Pero yo le preguntaba en el tema de Ollanta Humala, como papá, ¿cómo se sentía usted cuando escucha a su hijo también decir que mataría a los corruptos restituyendo la pena de muerte? Para mí es la naturaleza humana. Yo le diría a usted, si lee la Biblia, ¿no? Adán y Eva tienen 2 hijos. Ujú. Caín y Abel. ¿Cómo muere? ¿Cómo termina eso? Fratricidio. O Abraham, ¿no? Abraham tiene 2 hijos, ¿no? ¿Cómo se llama? Rebeca, la esposa, ¿no? Conspira y le roba la primogenitura a Esaú y Jacob. Y Jacob tiene 12 hijos, ¿no? A uno de sus hijos, Ismael, lo iban a matar, lo venden como esclavo, es el que va a salvar a Egipto, ¿no? Entonces, el héroe griego, bueno, ¿no? Un héroe griego. Es una reacción natural, o sea, Es natural, sería natural que Antauro Humala termine restituyendo la pena de muerte y provoque la muerte de su hermano, Ollanta. No, pero eso ya, él ha dicho, ya no es tiempo de la violencia. Tiene que hacerse, tiene que llegar al poder conforme minuciosamente observando la ley que está vigente. La ley que está vigente es la Constitución de Fujimori, de los 23. ¿Y la va a respetar? Él cuando triunfe restablece la Constitución 79, que es lo más lógico, porque es una estupidez, ¿no?, estar peleando nueva Constitución. Con un decreto de urgencia no cuesta ni un sol, tú lo das, restablece y al día siguiente modifica como quieres. ¿No? Señor Humala, el tiempo nos ha ganado, pero una pregunta final, respóndame en una frase bastante breve, por favor. ¿Cómo califica el gobierno del presidente Pedro Castillo? Bueno, mejor, mucho mejor que el gobierno de Alan García del 85 al 90. Comparo, ¿no? Me pareció un borracho el presidente, dejó al país galopante. Y mejor que el del norteamericano Kuczynski. ¿Mejor que el de Ollanta Humala? No, pues Ollanta es diferente. Por de parte, Ollanta no robó ni un sol y está en el juicio que tiene, se ha publicado, ¿no?, el dictamen de contabilidad, ¿no? Los que han robado, la suegra, la esposa, la separación de bienes, la amiga, los amigos, pero él no ha robado nada. ¿Castillo tiene que renunciar o ser vacado? ¿O permanecer? Él está hasta el 2026. Tiene que quedarse. No, por los hechos, porque ¿quiénes? Por ejemplo, ahora tenemos ahora se va a enfrentar con un militar, digamos, de nota, que tiene la vergüenza de terminar en este momento. Es un presidente espurio, ¿no? Imagínense, y él no debiera. Y si yo fuera asesor de Castillo, diría que no lo reconozca, que reconozca a Marta Moyano. Bien, señor Isaac Humala, muchas gracias por su presencia. Bien, bien. Muchísimas gracias.